Mis queridos estudiantes de nuestra casa de estudios, el Nazareno de Guarán, el que nació para triunfar. Muy a pesar de estar alejados físicamente entre ustedes y mi persona, gracias a este instrumento virtual nos podemos contactar. Y agradecer de todas maneras porque esto me permite ingresar a sus hogares para poder yo compartir conocimientos de geografía con ustedes. Estimados estudiantes de la selección 2 del Nazareno, les presento el área de geografía. Está presentado por quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, y destinado con mucha estima y con sumo cuidado a la selección 2 de educación secundaria de la institución educativa privada El Nazareno de Guarán. El tema que hoy vamos a tratar, estudiantes, como vemos en la imagen del fondo, son los movimientos de la Tierra. La semana pasada, estudiantes, hemos visto la primera parte de este tema, el movimiento de rotación. Como el tema es muy amplio y hay que explicar adecuadamente, este capítulo lo he dividido en primer capítulo llamado los movimientos de la Tierra, llamado movimiento de rotación. Y el segundo capítulo viene después. Es decir, vamos a recordar, a ver, estudiantes, hemos visto, primero, que el movimiento de rotación de la Tierra es el movimiento aquel que ejecuta nuestro planeta sobre su eje, ¿cierto? Ya lo hicimos eso, el concepto ya está dado, el movimiento de rotación va de oeste a este, ¿cierto? Características de la rotación, el tiempo que demora, ya lo hemos hecho esta clase, muchachos, el eje de inclinación va de oeste a este, la velocidad de rotación, lo hicimos, que disminuye en función a las latitudes, consecuencias del movimiento de rotación, sucesión del día y la noche, esto produce el día sideral, el día solar, el día civil. Esto está explicado ya, estudiantes, en la clase anterior. Existencia de los usos horarios, qué son los usos horarios, los valores de cada uso horario. 15 grados de longitud equivale a 1 hora y 1 grado de longitud equivale a 4 minutos. Eso está explicado, ¿no? A ver, acá vemos el sentido de rotación de la Tierra de este a oeste. Y esta rotación produce los usos horarios. Franjas verticales blancas y celestes que representan 1 hora por diferencia de cada uso horario con respecto a la posición de los países. La tercera consecuencia, el ensanchamiento ecuatorial y achatamiento polar, debido a la fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, ¿cierto? La esfericidad de la Tierra, la cuarta consecuencia. ¿Y cómo se demuestra que la Tierra es achatada por los polos y ensanchada por el ecuador? Midiendo su diámetro primero ecuatorial y diámetro polar. El diámetro polar mide menos que el diámetro ecuatorial. En el radio también, el radio ecuatorial, ¿cuánto mide? 6.378, mientras que el radio polar mide 6.356,5 kilómetros. Esto ya lo hemos visto. ¿Y qué produce también el movimiento de rotación? Activación del campo magnético. Ya lo hemos visto. ¿Cómo se origina? Por el movimiento, por la velocidad de rotación. Los elementos más pesados se van al centro de la Tierra. ¿Cuáles son los elementos más pesados? El níquel y el fierro. Y estos, con el movimiento mismo de rotación, se cargan de electricidad. Y al cargarse de electricidad, se vuelven en un imán muy poderosísimo que permite que en la Tierra se genere el campo magnético. Estamos explicado esta parte. También genera el efecto Coriolis. ¿Qué cosa es? El cambio de rumbo de los vientos en sentido contrario de la rotación de la Tierra. También ya hemos visto todo esto, ¿cierto, muchachos? Hasta aquí nos hemos quedado. Hoy en día, hoy en esta clase, mis queridos estudiantes, les presento al movimiento de traslación de la Tierra. Este movimiento de traslación, estudiantes, es diferente al movimiento de rotación. Les digo. Por ejemplo, ¿qué es el movimiento de traslación de la Tierra? Ahora sí, con calma, con paciencia, voy a explicar. Es el movimiento por el cual el planeta Tierra gira en una órbita elíptica.
Es decir, esta órbita elíptica, ¿por qué se llama elíptica, muchachos? Porque tiene casi la forma de un huevo. No es un círculo o una circunferencia exacta, no. ¿Ya? Y alrededor del Sol, o helio, su nombre antiguo del Sol es helio, gira empleando 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Es decir, nuestro almanaque, ¿cuánto tiempo trae? Exactamente 365 días, ¿cierto? Y que por año van sobrando, o sea, está fuera del almanaque las 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Que los seres humanos, por cuestión de exactitud, lo redondean a 6 horas. Es decir, en el almanaque no van incluidos las 6 horas que van flotando de año en año. Esto va a traer como consecuencia la producción del año bisiesto, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la velocidad de traslación de la Tierra? Es mayor que la velocidad de rotación. ¿Se acuerdan? La velocidad de rotación de la Tierra es de 28 kilómetros por minuto. En cambio, la velocidad de traslación alrededor del Sol, o sea, es decir, gira alrededor del Sol, emplea 30 kilómetros por segundo. Más rápido que la velocidad de una bala disparada por una pistola. Imagínense, es decir, si la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es más rápido que la velocidad de una bala, profesor, ¿y por qué no siento yo esa velocidad de rotación, de traslación? Simplemente por el tamaño insignificante que representamos nosotros con respecto al tamaño de la Tierra. Y otro, que los movimientos uniformemente perfectos, esos movimientos uniformes que no sufren de cambios, hacen que nosotros vayamos al compás de la velocidad de la Tierra y no sintamos la variación de velocidades que pueda tener la Tierra, porque no las tiene. Entonces, estos muchachos, dice, para un observador situado en el espacio sobre el polo norte terrestre, este movimiento también es levógiro. A ver, aquí hay un término nuevo que estamos utilizando, la palabra levógiro. ¿Qué cosa significa levógiro? Contrario a las manecillas del reloj, es decir, es un giro antihorario. Levógiro antihorario. ¿Ya? Eso cuando lo vemos bien visto desde el polo norte, visto de arriba hacia abajo. Cuando tú te pones hacia arriba y miras hacia abajo, la Tierra va a girar en sentido antihorario. Pero si tú como ser humano te pones debajo de la Tierra y miras de abajo hacia arriba, o sea, del polo sur hacia arriba, la Tierra va a rotar en sentido horario. Y ese tipo de sentido horario se llama el movimiento dextrógiro, como el de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que no hay un movimiento exacto. No se puede decir que la traslación de la Tierra alrededor del Sol sea en sentido horario, sino de acuerdo a dónde se ubica el observador. En este caso, si yo me ubico del polo norte encima y lo veo hacia abajo, va a ser antihorario. Pero si me ubico debajo de la Tierra y lo veo hacia arriba, de sur hacia norte, va a ser horario o dextrógiro. Aquí está, en esta imagen vemos, muchachos, miren cómo esa es la rotación de la traslación, perdón, traslación de la Tierra. Acá quiero explicar algo, muchachos. Miren, la Tierra, si se fijan, cuando está en el lado más lejos, la rotación es más lenta, ¿ve? Más lenta. Se acerca al Sol, es más rápida. Entonces, la Tierra en realidad no va a correr alrededor del Sol con la misma velocidad. Cuando se acerca al Sol, va a correr con mayor rapidez. Cuando se aleja del Sol, va a ser más lento el recorrido. Y la velocidad promedio entre el recorrido rápido y el recorrido lento es de 30 kilómetros por segundo. Esta es la rotación de la... Perdón, muchachos, me vuelvo a equivocar. Es el movimiento de traslación de la Tierra. ¿Por qué se llama traslación? Porque se traslada de un lugar a otro. Ahora, datos que se encuentran en el movimiento de traslación. Vamos a ver qué datos encontramos en el movimiento de traslación. Primer dato, muchachos, la órbita elíptica o cerrada. Esta órbita elíptica, muchachos, en realidad es una línea imaginaria por donde recorre la Tierra alrededor del Sol y va de oeste a este.
esta órbita no existe. Recorrido, en realidad todas las líneas figurativas o imaginarias no existen. Pero es decir, por ejemplo, esta línea o esta órbita elíptica la Tierra no la ejecuta nunca. ¿Ya qué quiere decir? Acá dice, ve, recorrido no existente porque la Tierra no cierra la elíptica. ¿Qué significa esto, muchachos? O sea, la forma ahuevada que tiene la rotación de la Tierra, la traslación de la Tierra, me paro equivocando, disculpen muchachos, la forma ahuevada que configura la traslación de la Tierra alrededor del Sol nunca se va a cerrar. ¿Saben por qué, muchachos? Aquí está, ve, por ejemplo. Ya, esta es la forma, la órbita elíptica. Si se fijan, el círculo rojo, muchachos, el círculo negro es el recorrido de la Tierra. ¿Ya? El círculo negro es el recorrido de la Tierra. Y el círculo rojo es un círculo exacto, es una circunferencia exacta, ¿ve? En cambio, una órbita elíptica no es una circunferencia exacta, miren, es diferente al círculo rojo. Tiene una forma de un huevo. Y esta rotación hace que la Tierra, muchachos, dice acá, ve, la Tierra se acomode en una posición más alejada del Sol y en otra posición más cercana, ¿ve? La más alejada se llama afelio. ¿Ya? O sea, afelio. Vamos a ir familiarizándonos con los datos. Afelio significa, muchachos, o sea, helio es el Sol, el nombre del Sol. Ap, estás más lejos. Y al estar más lejos, aparentemente el tamaño del Sol disminuye. Y es así, ¿cierto, muchachos? Cuando sobre un cuerpo nosotros, a medida que nos vamos acercando al cuerpo, el cuerpo se agranda. Pero a medida que nos alejamos de ese cuerpo, el cuerpo ese se va achicando. Por ejemplo, si yo de acá, yo a la Tierra, solamente en la superficie de la Tierra, yo me planto, solamente puedo mirar la plataforma donde yo vivo, pero si yo a medida que me voy subiendo, me voy elevando de la Tierra y me voy alejando, cuando salgo de la atmósfera puedo ver a la Tierra en forma completita, pero lo voy a ver más chiquito. Como por ejemplo, al Sol lo vemos aparentemente desde aquí hasta una distancia de 150 millones de kilómetros que se encuentra el Sol, lo vemos chiquitito, lo vemos aparentemente más chico que la Tierra, ¿cierto? Por la distancia. A más distancia, menor tamaño de visión del objeto. En cambio, cuando la Tierra está en el perihelio, el tamaño del Sol aumenta, es más cerca al Sol, entonces en el perihelio, el tamaño del Sol aparentemente va a aumentar bajo nuestra observación, porque estamos más cerca al Sol. Entonces estamos viendo acá que la órbita elíptica hace que el Sol en una oportunidad se aleje demasiado del Sol y en la otra se acerque. Cuando se aleja se produce el afelio, cuando se acerca se produce el perihelio. Ahora otra posición, aquí y aquí. En esta posición, muchachos, la Tierra va a formar, ese es el Sol, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí ve, el sentido de rotación igualito es antihorario visto del polo norte, va así de oeste a este, la Tierra gira, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? La órbita elíptica es esta órbita ahuevada, ¿ya? O sea, en forma de huevo, no lo tomen por otro concepto. Entonces, esta forma elíptica nunca la va a cerrar, pero se representa como que si en realidad lo cerrara, ¿ya? No lo va a cerrar. ¿Saben por qué? Porque va a ejecutar otro tipo de movimiento que lo vamos a ver más adelante. Ahora, el recorrido total de la Tierra en su órbita es de 930 millones de kilómetros. Es decir, una vuelta completita alrededor del Sol, la Tierra recorre una órbita de 930 millones de kilómetros. ¿Y a qué velocidad? A 30 kilómetros por segundo. Ya les dije, más rápido que una bala. Ahora, distancia de la Tierra al Sol en el afelio, otro dato, ¿ven? O sea, acá, desde el Sol hasta el afelio, como se encuentra más lejos, mide 152 millones de kilómetros. En el perihelio, ahí está, esta es la distancia, ¿ya? 152 millones de kilómetros. En el perihelio la distancia es de 147 millones de kilómetros, es menos, ahí está el perihelio, ¿ven?
Pero en cambio, ¿qué se produce en estas equidistancias? Acá, de aquí a aquí, es igual que del Sol a la Tierra. Ahí se produce los equinoccios. Distancia de la Tierra al Sol en los equinoccios. En ambas posiciones equivale a 150 millones de kilómetros. Entonces, este dato, muchachos, de 150 millones de kilómetros es el promedio distancia de la Tierra al Sol. ¿Cuál es el promedio? De 152 millones y 147 millones, su promedio es 150 millones de kilómetros. Y estos 150 millones de kilómetros representa a una UA. ¿Y qué significa una UA? Una unidad astronómica. Y esto sirve para medir las distancias de los planetas. Es decir, distancia de Mercurio, Venus, Tierra, se va midiendo con unidades astronómicas. Y ya sabiendo que una unidad astronómica es de 150 millones de kilómetros. Son los datos que se encuentran en el movimiento de traslación. Ahora, muchachos, estos son los equinoccios, ¿cierto? Ya, equinoccios. Ahí está el nombre de equinoccio. Equinoccio y equinoccio. O sea, cuando la Tierra rota alrededor, o se traslada alrededor del Sol, se producen afelio, equinoccio, perihelio y equinoccio. ¿Ya? Afelio, perihelio y equinoccio. Ahora, esta es la posición de la Tierra, ¿no? Es decir, las 4 posiciones principales que la Tierra va a obtener. Ya dijimos, en una vuelta va a producir el año solar. Se produce en una vuelta exacta que completa la Tierra alrededor del Sol y dura 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Eso se llama el año solar. La vuelta exacta que da la Tierra una vuelta alrededor del Sol. ¿Cuánto tiempo demora? 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Ahora, el año civil se redondea a 365 días. ¿Para qué? Para construir el almanaque del uso humano, muchachos. Quedando de lado las 5 horas, miren, quedando de lado. O sea, el almanaque no incluye las 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. No lo incluye. Lo deja flotando. En un año, entonces, como lo redondean a 6 horas, en un año queda flotando 6 horas. ¿Ya? Miren, ahora, ¿qué va a producir? Eso va a producir el año bisiesto. ¿Qué es el año bisiesto? Es el año en que se contabiliza un total de 366 días en el almanaque, aumentando un día en el mes de febrero. Porque febrero normalmente trae 28 días, pero cuando se produce el año bisiesto, ese día que va a sobrar va a ir al almanaque 29 del mes de febrero. ¿Y por qué se produce ese día? Fácil, muchachos. El año civil permite que sobren ¿cuántas horas? Sobra 6 horas. En un año de vuelta, o en una vuelta quedan 6 horas, ¿cierto? En 2 vueltas, ¿cuánto quedan? 12 horas. En 3 vueltas, ¿cuántas quedan? 18 horas. En 4 vueltas, o en 4 años, quedan 24 horas. Y ya se forma entonces. Este residuo, en 4 años, ha juntado 24 horas, ¿ven? O sea que cada 4 años, estudiantes, va a formarse un día más. Y cada 4 años, ese día que se junta 6 horas por 4 años, que son 24 horas y hacen un día, ese día va a formar el año bisiesto. Y va a ir ese día que sobra al almanaque del 29 de febrero. Entonces el año bisiesto trae 366 días, cuando el 29 de febrero se produce por cada 4 años. ¿Cómo se produce el año bisiesto? Aquí está, ¿ve? De cada año civil, aquí está, se juntan 6 horas sobrantes por cada año. Y en 4 años se acumulan 24 horas, que es un día. Cada 4 años se produce este fenómeno, ¿ve? ¿Ya? Como quedan sobrando por año, quedan sobrando 6 horas, entonces en 4 años van a sobrar 24 horas, que es un día. Y ese día sí, como ya se produce un día, no lo pueden dejar flotando en el aire. Ya lo incluyen al almanaque del mes de febrero y se produce el 29.
Ahora, muchachos, la órbita eclíptica. Esta es la verdadera órbita que recorre la Tierra, muchachos. No la elíptica, la eclíptica. Miren, aquí vamos a explicar. Este es el Sol. Esta es la Tierra. Fíjense. La Tierra va a girar como un gusano. Acá, fíjense, va a girar como un resorte. ¿Saben por qué? Porque el Sol también avanza, tiene su movimiento de rotación y movimiento de traslación. Es decir, el Sol también avanza de un lugar a otro. ¿Alrededor de quién avanza el Sol? Alrededor de la Vía Láctea. Entonces el Sol arrastra a sus 8 planetas de un lugar a otro. Entonces, como el Sol avanza, la Tierra va a girar así, la Tierra da la vuelta por acá. Entonces, como el Sol avanza, la Tierra no va a cerrar, no se va a producir la órbita elíptica, es decir, nunca va a cerrar este círculo. ¿Por qué no va a cerrar? Porque se hace un verdadero resorte, es decir, es la órbita eclíptica. ¿Por qué se llama eclíptica? Porque en estas posiciones se producen los eclipses de Sol y de Luna. Pero en realidad esta es la verdadera figura que la Tierra va a formar en su recorrido trasladándose alrededor del Sol. ¿Ve? Es decir, juntamente con la Tierra va a ir avanzando y va a formar un resorte. Y eso es lo que quiero dar a entender acá, ¿no? Es la verdadera órbita imaginaria que recorre la Tierra alrededor del Sol, sin llegar a cerrarla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Sol también se mueve alrededor de la Vía Láctea y va de un lugar a otro. En ese transcurso, la Tierra lo sigue y forma la figura de un resorte. ¿Ve? Esta es la verdadera figura que forma la Tierra y se llama la órbita eclíptica o resortada, como resorte, ¿no? En este recorrido se establecen los eclipses de Sol y Luna, por eso se llama la órbita eclíptica. Consecuencias del movimiento de traslación. Esto quiero que entiendan, muchachos, ¿ya? Se produce el perihelio, tamaño aparente más grande del Sol por estar más cerca a ella. ¿Dónde el perihelio? Ahí está, el perihelio, ¿ya? Muchachos, este es el perihelio, el Sol más cerca a la Tierra y aparentemente el Sol aumenta de tamaño. Y se produce el afelio, tamaño aparente más pequeño del Sol por estar más lejos de ella, y ahí está el afelio, ¿ve? Como se aleja del Sol la Tierra, entonces nosotros lo vamos a ver a la Tierra un poquito más pequeño, en apariencia, porque en realidad el tamaño del Sol no aumenta ni disminuye. Se producen los equinoccios. En ambas posiciones hay equidad de distancia. Es decir, acá, equinoccio en esta posición y equinoccio en esa posición miden 150 millones de kilómetros. Fíjense, perihelio, tamaño aparente del Sol más grande por estar más cerca al Sol. Afelio, tamaño aparente más pequeño del Sol por estar más lejos del Sol. Y equinoccios, distancias iguales y noches iguales también, ¿ya? Noches iguales y días iguales. Por eso hay equidad. Por eso se llama equinoccio. La palabra equinoccio proviene de dos voces griegas. Equi, equidad, igualdad. Noccio, noche. ¿Ya? Noches iguales. En ambas posiciones las noches son iguales, por tanto los días también serán iguales, ¿ya? Ahora, muchachos, produce las estaciones del año. En el perihelio, miren, ¿ah? O sea, en esta posición, acá, la Tierra está acá. Fíjense, ¿ah? Miren, la Tierra está, y hay que tomar en cuenta algo, muchachos. ¿Por qué razones varía la temperatura? Es diferente la temperatura en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Por qué son opuestos? Las temperaturas en el hemisferio norte, cuando en el hemisferio norte están en invierno, en el hemisferio sur estamos de verano. Ahora que estamos ingresando al otoño, nosotros ingresamos al otoño, ellos van a ingresar a primavera. ¿Saben por qué? Por la inclinación del eje terrestre, ¿ve? ¿Cómo está inclinado el eje terrestre? Recontraechado a 23 grados, 27 minutos, 30 segundos de inclinación. Ahora vamos a traer al Sol, lo saco al Sol acá, y produce el perihelio. Ahí está el Sol. Aquí está la Tierra. El eje terrestre, ese es el eje terrestre, inclinado. Miren, fíjense cómo se produce el perihelio. En realidad debería ser así el eje terrestre, ¿cierto? No es así. El eje terrestre es el de color verdecito. ¿Ya? La primera línea que ahorita he subido, de nuevo a ver, acá.
Eso no. Debería ser el eje terrestre, sí, y no lo es. El eje terrestre es de color verde. La primera línea, esta línea de tensión va a subir una línea, sube, subió. Ese es un trópico. ¿Cómo se llama ese trópico? Trópico de Cáncer. Otro trópico, ahí está abajo en el sur. Ese trópico se llama Trópico de Capricornio. Muchachos, cuando hay perihelio, ¿cuál de los dos trópicos va a recibir con mayor fuerza a los rayos solares? ¿Cuál? Indudablemente esto de acá. ¿Ve? Los rayos solares van a llegar ¿a dónde? Van a llegar al trópico de Capricornio en forma perpendicular o vertical. ¿Y qué trópico se va escondiendo con respecto al Sol? El que se esconde va a ser el trópico de Capricornio. ¿Ve? Es decir, cuando la cara del Sol, de la Tierra, que es el hemisferio sur, va a dar, se va a inclinar en favor de los rayos solares van a quemar más en el hemisferio sur y van a quemar menos en el hemisferio norte. Por tanto, en este perihelio, cuando el trópico de Capricornio del hemisferio sur es quemado con mayor fuerza y que los rayos solares caen en forma, aquí dice, ve, los rayos solares caen perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio en el perihelio, entonces ahí se produce el solsticio. ¿De qué, muchachos? El solsticio del 22 de diciembre. Pero, ¿qué tipo de solsticio? El hemisferio sur quema más por darle la cara al sol. Ahí se produce solsticio de verano en el hemisferio sur. ¿Cuándo empieza el verano? El solsticio de verano, solsticio, porque el sol quema al trópico de Capricornio, comienza el 22 de diciembre. Pero no solamente existe solsticio de verano en el hemisferio sur, muchachos, no, hay otro solsticio. En el hemisferio norte quema menos por esconderse ligeramente del sol. ¿Quién se esconde ligeramente del sol? El trópico de Cáncer y el hemisferio norte. Por tanto, se produce también otro solsticio. Solsticio, pero no de verano. En el norte tienen solsticio de invierno, en el hemisferio norte. Es decir, que cuando entramos nosotros a la Navidad nosotros lo vamos a recibir con verano. Y no va a haber nieve en el hemisferio sur. Y la Navidad en el hemisferio norte, por ejemplo en Estados Unidos, lo reciben con nieve, porque comienza el invierno, para ellos comienza el invierno. Y entonces, ¿por qué tenemos que celebrar nuestra Navidad nosotros? Con hielo. Que mi arbolito de Navidad lo pongo copitos de algodón para que represente hielo, pero si en realidad nuestra Navidad es caluroso. ¿Por qué tengo que presentar un Papá Noel barbudo con gorro, bien abrigado, bien arropado? Acá tengo que presentar a un Papá Noel afeitadito para que no le haga calor, con un polito de color rojo y sin gorro porque hace calor, con un shortcito y un Papá Noel flaco. Eso debe ser nuestro Papá Noel en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es un Papá Noel gordo porque tiene grueso, porque debe tener grasa para calentarse. Se pone gorro porque hace frío, hace invierno. Se hace crecer la barba para que se proteja del frío. Tiene renos. Nosotros tenemos llamas. Y nuestras llamas van a jalar su cochecito, tanta vaina. Entonces debe ser diferente la celebración de la Navidad en el hemisferio sur. Porque en el hemisferio sur se produce el solsticio de verano. Y en el hemisferio norte, solsticio de invierno. Por esta razón. Ahora, muchachos, vamos a ver en el afelio. En el afelio, cambio de posición de la Tierra. Ahora la Tierra se ha ido hacia la izquierda. Ahí está la Tierra. Se fue a la izquierda ahora. En el perihelio, la Tierra está a la derecha. En el afelio, en 6 meses, se ha ido a la izquierda. Eje terrestre. Así de, ahí está. ¿Ese qué cosa es? Trópico de Cáncer. ¿Esa línea qué es? Trópico de Cáncer. Ah, aquí hay una equivocación. Vamos a corregir inmediatamente, muchachos. Esto de acá es, disculpen, es el trópico de Capricornio. Por suerte, dándonos cuenta, muchachos. ¿Ya? El trópico de Capricornio. Corrigiendo. Capricornio. Entonces, ponemos en funcionamiento. Ya hemos visto estos movimientos de rotación. Pasamos con velocidad hasta llegar al punto donde hemos querido estar, donde estamos explicando. El tema es muy amplio, muchachos, pero es muy bonito esto dominar, ¿ya? Estamos en ¿dónde? En el movimiento de traslación. Pasamos esto,
ya explicamos el año bisiesto, la órbita eclíptica, esto ya hay perihelio, afelio y equinoccios, ya está explicado acá. Perihelio ya está explicado, está al lado derecho la Tierra, y el afelio al lado izquierdo. Ahora sí, decimos, trópico de Cáncer. El de abajo, trópico de Capricornio. Ahora sí, Capricornio. Ahora, muchachos, los rayos solares. Los rayos solares caen perpendicularmente, ahora ya no sobre el trópico de Capricornio. Cuando está al lado izquierdo, cae ¿sobre quién? El que mayor calentura va a agarrar, ajá, ¿ve? Esos son los rayos solares. El 21 de junio, muchachos, se va a producir el solsticio, ¿ya? ¿Pero qué tipo de solsticio? Ahora sí cambia, se invierte. En el hemisferio norte, como el sol, como la cara al inclinarse, va a dar la cara al sol en el hemisferio norte, y el que se esconde es el hemisferio sur va a entrar a invierno. Como ya estamos entrando, ya estamos en junio, ya estamos entrando a invierno. Es decir, el 21 de junio, muchachos, hoy ya estamos 17 de junio, el 21 de junio entramos a invierno. Y en cambio allá en el hemisferio norte van a entrar a verano. Solsticio de verano en el hemisferio norte y solsticio de invierno en el hemisferio sur, que comienza el 21 de junio. Ese solsticio de verano-invierno. Igual al otro lado también, ¿ya? Este es en el afelio, cuando la Tierra está más lejos, ¿no? Pero hay verano y hay invierno, tanto en el afelio como en el perihelio. Ahora veamos qué sucede con los equinoccios. Este es la Tierra y la Tierra. Dos posiciones. La distancia, eje terrestre, eje terrestre. Línea ecuatorial, línea ecuatorial. En los equinoccios, muchachos, los rayos solares perpendicularmente van a caer, ¿saben dónde? Sobre la línea ecuatorial, a la mitad de la Tierra. Ya no cae en los ya no cae más en trópico de Cáncer o trópico de Capricornio, no. Ahora la Tierra, los rayos solares van a caer perpendicularmente o con mayor fuerza en la línea ecuatorial, tanto arriba como abajo, ¿eh? Cuando cae en la línea ecuatorial, entonces el clima va a ser templadito, no frío para arriba, ni caluroso para arriba, ni frío ni caluroso para abajo, templado, término medio, ¿ya? Y ahí dice, los rayos solares caen perpendicularmente sobre la línea ecuatorial, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Ahora, esa es la línea ecuatorial. Línea ecuatorial, ahí está. Ahora, ¿qué se produce? El 21 de marzo, muchachos, se producen las estaciones medias. ¿Cuáles son las estaciones medias? Arriba el 21 de marzo, abajo el 23 de septiembre. Miren, ¿eh? Cuando es 21 de marzo, en el hemisferio norte entran a primavera. Y el 21 de marzo en el hemisferio sur entramos a otoño. O sea, es decir, ya estamos pasando otoño ya. En cambio, el 23 de septiembre nosotros, el hemisferio norte entra a otoño. Y el hemisferio sur va a entrar a primavera. Y es verdad, ¿no? Porque cada 23 de septiembre nosotros entramos a primavera. Ya cerquita al verano ya. Esto se produce en los equinoccios. O sea, ¿qué ocasiona? En los equinoccios ocasionan la primavera y el otoño. AX, ¿qué significa? Iguales. Nox, noches. Eso es lo que les expliqué, ¿no? Equinoccios, iguales. X iguales. Nox y noches. Otros tipos de movimientos de la Tierra. Movimiento de precesión. Es el movimiento que ejecuta el eje de la Tierra, imperceptible por los seres humanos. O sea, nosotros no nos damos cuenta de este movimiento. Por eso es que normalmente no nos enseñan el movimiento de precesión. Este movimiento de precesión dice, siguiendo la ruta de un bamboleo y formando doble figura de cero, un cero en el polo norte y otro cero en el polo sur. El cierre del círculo O0 se produce cada 26.000 años. Ahora con gráfico, a ver, las causas de este movimiento son los campos de gravitación del Sol y la Luna, asociado al de la Tierra. Es decir, los campos magnéticos, tanto del Sol, la Luna y la Tierra, cuando se alinean, se separan, se desalinean, entonces la Tierra va a girar como una especie de trompo. Fíjense cómo es el movimiento, ¿ve? Así, ¿ve? Este es el eje terrestre, ¿cierto? ¿Ve? Acá está.
Este eje terrestre, muchachos, se va a bambolear. Mira, va a girar así, ve. Así, ve. Gira así. Ve, gira así. Es decir, de esta posición pasa a esta posición girando como una especie de trompo. Una especie de trompo borracho. Es un solo movimiento, o sea, va a formar un cero acá. Al formar un cero arriba, abajo también va a formar otro cero. ¿Ya? Es decir, movimiento descubierto por Hiparco. ¿Cómo es ese movimiento? Ahí está, muchachos. Es decir, estos dos, yo lo monto esta tierra acá, va a girar así. Este eje terrestre de color anaranjado va a permitir que se pueda observar acá la estrella Vega. ¿Ya? La estrella Vega. Ahora, cuando el eje terrestre llega a este lado, se va a ver acá la estrella polar. O la estrella polar. ¿Ya? En la actualidad estamos viendo, dice, la posición actual de la Tierra, del eje de la Tierra es esto. Se puede observar la Tierra, la estrella polar. No se puede observar la estrella Vega. Pero ¿en qué tiempo vamos a observar la estrella Vega? O sea, para pasar de aquí, la media vuelta es 13.000 años. Y cuando completa esa media vuelta más y da una vuelta completa es 26.000 años de giro. Ya, eso es el movimiento aparente del eje terrestre. O sea, el eje terrestre va a formar así. El eje terrestre va a formar un cero arriba y un cero abajo. Por eso se dice que es movimiento de doble cero. ¿Ya? Doble cero. Acá hay un cero arriba, ¿ve? Si hay un cero arriba, abajo también se va a producir otro cero. Vuelvo a decir, media vuelta de precesión, 13.000 años. La otra media vuelta, 26.000 años. Sumarían, ¿no? 13 y 13, 26.000 años. Las causas de este movimiento son afuera, ya está. Ahora, muchachos, movimiento de nutación. El movimiento de nutación, muchachos, nutación es parecido al movimiento de precesión. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Mírenme, por ejemplo, acá este es el eje de la Tierra y este es el otro eje de la Tierra. Va a pasar de aquí para acá. Pero ¿cómo baila? Mira así, ve, fíjense. El eje terrestre es el de color amarillo. Acá también eje terrestre de color amarillo. De aquí, para pasar de aquí, este eje terrestre, para que pase hasta acá, gira así, ¿no? Así gira, ve. Ahí está el giro, ve. Da la vuelta al eje terrestre, gira así. Este movimiento normal, natural, que produce un cero acá arriba, este movimiento cero, el bamboleo de la Tierra, es precesión. Pero el movimiento de nutación, muchachos, no es exacto. Aquí hay una estrella, ¿cierto? Es la estrella Vega. Y aquí la otra estrella es la estrella polar. En la actualidad, el eje terrestre está en esta posición, acá. Ha logrado pasar de esta estrella a esta estrella. Entonces, acá está el eje terrestre. Va a volver a pasar, 13.000 años después volveremos a ver la estrella Vega. Muchachos, ¿cuál es el movimiento de nutación? Es esto, ¿ven? Lo que estamos viendo ahorita es el movimiento de precesión. Un cero perfecto. Pero aparte de moverse la Tierra, muchachos, ¿saben qué movimiento tiene? Esto. Es decir, la Tierra parece un borrachito, va a girar. No va a girar formando un aro perfecto, no. Va a girar así, en sentido, va a bambolear, va a mecerse. Se mece, se tambalea, sube, baja, sube, baja, sube, baja, alrededor de toda la Tierra, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ese es el movimiento de nutación. Parecido al de precesión. ¿Cuál es la diferencia entre la precesión? La precesión forma un círculo liso. En cambio, la nutación forma un círculo con sube y baja, con zigzag. Y en realidad este es el verdadero movimiento de la Tierra. Movimiento de nutación. Ya, ese es el movimiento de nutación. Ahí está. Ahora, dice movimiento de ceseo. Las causas de este movimiento son los momentos en que se alinean el Sol, la Tierra y la Luna. Igualito. ¿Ya? Es el movimiento ondulatorio que ejecuta la Tierra imperceptible también, recorriendo su órbita alrededor del Sol. ¿Ya? Movimiento de ceseo. Es decir, muchachos, el ceseo, o sea, acá vemos un movimiento liso, ¿cierto? Liso. Bonito. Pero en realidad la Tierra no gira así, muchachos. La Tierra gira así, mira. ¿Ya? La Tierra va alrededor del Sol, al trasladarse, ¿cómo gira? Mira. Mira, 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 ahorita sale. Ahí está el Sol, la Tierra, la Luna. Y por culpa de la Luna, muchachos, ¿ya? Dice, cuando la Luna se pone
entre el Sol y la Tierra, se produce el ceseo. O cuando la Tierra se pone entre la Luna y el Sol, mire, fíjense acá, la Tierra está puesta entre la Luna y el Sol, se produce ceseo. Cambia, tambalea la Tierra. En este caso, a ver, Sol, Luna, Tierra. Sol, Tierra, Luna. Sol, Luna, Tierra. En este caso, cuando se alinean, va a formarse el movimiento de ceseo. O sea, se tambalea la Tierra, así. Va a girar así. Va a girar, va a cesear. Ese ceseo es de sube y baja, sube y baja. Cada vez que la Tierra se pone delante de la Luna, va a subir. Cuando se pone detrás de la Luna, baja. Es decir, este es el verdadero movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es movimiento de ceseo. ¿Ya? Ahora, muchachos, viendo esos movimientos, hay un trabajo de extensión por hacer. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que se envían en esta sesión de aprendizaje. Acabado el trabajo, le toman fotografía y lo envían a mi WhatsApp personal, 944-86-11-16, indicando apellidos y nombres y la sección al que pertenece. Desarrollar la práctica calificada, terminado de resolver, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp igualito de la misma manera. Espero que sea de provecho intelectual para ustedes el esfuerzo realizado por mi persona. Cuídense mucho, ya pasará este malestar, mis queridos muchachos. He terminado afónico, pero vale la pena, ojalá que ustedes puedan haber interpretado correctamente el aprendizaje del movimiento de rotación. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión virtual. Tamario. 41 minutos. Y eso que he corrido, ¿ah?